¿Qué son las famosas competencias concurrentes, las competencias exclusivas y todas aquellas? A ver, Carlito, ¿por qué la ley marco que hizo andar el proceso autonómico y que en 180 días se tenía que aprobar sí o sí por 2/3 de voto, establece que el pacto fiscal se haga inmediatamente y en términos de 6 meses? Así, la ley marco. La ley marco autonomía, que es una ley que yo sigo insistiendo que tenía rango constitucional, porque le ordenaba al legislador esa hacer. ley marco no establece como condición sine qua non, tienen que haber estatutos. Nada, ¿por qué? ¿Por qué Carlito no establece? O sea, ¿no? Porque tampoco podía hacerlo, porque la cualidad legislativa de las autonomías fue una cualidad que costó terriblemente mucho en la lucha autonómica. Sí. Era impensable que un consejo dicte leyes municipales, por ejemplo, y eso no le gustaba ni le gustaba nunca al centralismo, pero como cambió la pirámide kelseniana, ¿no es cierto? Se hablaba de leyes de un solo rango, no se podía hablar de leyes de ordenanzas. Sí. Y el otro tema de fondo es que esa ley marco autonomía estableció el autogobierno. Quiere decir que sin necesidad de estatuto o carta orgánica vos te administrás, es decir, te conformás por ley municipal, por ley departamental, podés generar tu propia estructura. Ya ni siquiera va a los órganos legislativos, el Ejecutivo lo hace, así como el señor Morales lo hace por decreto. Y el otro tema de fondo es que esa ley marco... Pero hasta que existan, por ejemplo, estatutos y cartas orgánicas. Las cartas orgánicas, hay una ley municipal. Exactamente. Ya. Es decir, el autogobierno se ejerce o por carta orgánica o por ley. O por estatuto o por ley. Sí. Y ahí, por ejemplo, también se estableció lo que llamamos un vademecum competencial. Por ejemplo, la salud está allá en la Constitución y dice y aparece en todos los niveles de gobierno. Entonces la ley marco le dijo, ¿sabe qué, señor? Nivel central, usted se queda con el cuarto, que es el más complejo. Usted, departamento, gobernador, se queda con el tercero, enteramente, le dijo. Y usted, alcalde, se queda con el primero y el segundo. Es decir, le sacó millones de bolivianos a la alcaldía para seguir metiendo cemento y le quitó la inversión a Rubén y le metió a los terceros y se lo dio sin ni un centavo. Entonces, ¿qué hizo ahí? Pues con los 7 o 5 hospitales que tiene de segundo nivel, metió 30% de su presupuesto sin que le dé un solo centavo y un solo ítem. Entonces ahí, fíjate vos cómo estableció ese vademecum, es decir, de rangos competenciales, es decir, como la salud es de todo, usted con el cuarto, usted con el tercero, ahí lo estableció y estableció también otras competencias, es decir, nos metió más, como el tema del régimen penitenciario. Es ahí donde ustedes ven y dicen, no va a alcanzar. Hay que hacer una reingeniería, que se llama reingeniería. Y además, ahí ustedes establecen que no va a alcanzar. Claro, porque, y entonces hacen la propuesta. Claro, porque era insostenible, ¿no? Pensar de que el ciclo de los altos precios iba a durar tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes ya pensaron en eso también? Claro. ¿En que se podía caer? Pero es que precisamente de ahí es que surge la principal propuesta de que las gobernaciones coparticipen. ¿No habrán sido ustedes los que tumbaron el precio? ¿Por qué? Ya anda buscándole responsable a todo el mundo. Porque, no, y fíjese usted de que uno lee el informe que recién han presentado en Pekín los del Fondo Monetario Internacional, no la señora Lagarde, porque dice de que la crisis fue producto de exceso de testosterona, sí, ¿no? Sino de Oliver Blanchard. Y Blanchard dice clarito, ¿no es cierto? América Latina será la región más golpeada por este frenazo global, ¿no? Los altos precios de principios de siglo eran insostenibles, de la década pasada, del siglo pasado, eran insostenibles, y ahora los países se dan cuenta qué porcentaje de su crecimiento venía de los altos productos, ¿no? Entonces, un poquito paradójico, porque hace 2 o 3 años atrás loaban bastante la gestión económica, ¿no? Y ahora le dicen cuidado, ¿no? Sí. Entonces, dependiste mucho de un solo recurso. Claro, entonces eso ya se veía, porque ¿cuál es el problema? ¿No? Lo que hoy es una obligación, mañana es un derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo le explica usted a la gente? No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ya, como el precio cayó, ya no lo puedo atender ahora
No se puede, ¿no? Entonces, la inversión social es bastante compleja. Ahora y en este momento justifica más que nunca un pacto fiscal. Por supuesto. Si con precios altos y abundantes recursos el problema del consenso era complejo porque cada quien iba a querer más, ahora con precios bajos el problema va a ser peor porque el consenso va a ser más complejo porque nadie va a querer menos. Pero un ratito, ¿hay la posibilidad de que alguien tenga menos? No sabemos cómo va a concluir el precio. Pero el trabajo, el estudio de ustedes no es para quitarle nada a nadie. Claro, lo que pasa es que en ese desarrollo y de ese proceso autonómico que Bolivia, como explicaba el doctor, se reconoce como Estado con autonomía, es que en ese proceso autonómico el nivel central tiene que ir cediendo a la vez que cede competencia. Hay que sacarle al nivel central y no a los departamentos. Pero por supuesto. A ver, Carlito, algo que hay que aclarar importantísimo. Primero, que no se le quita ni un centavo ni al nivel central ni a nadie. ¿Por qué? Porque el nivel central no te está dando solo recursos, sino te está tirando primero la competencia. Exactamente, sí. Es decir, lo que él más bien ahorita se está apropiando de tus recursos, porque te está tirando la salud al tercer nivel bajo tu entera competencia, al nivel departamental, y se está guardando esto. Entonces, en absoluto... Te tiras sin darte el respaldo. Claro, y no lo cumple el 305, que dice que toda competencia viene acompañada de los recursos. Y la fórmula de distribución en la ley marco va a seguir siendo poblacional mientras no se cambie. El nivel de pobreza, es decir, los famosos recursos hippie, ¿no es cierto? El de equilibrio de pobreza. Por eso el municipio de Santa Cruz, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de población que todos los municipios, tiene por esos recursos, por el nivel de pobreza, es muy bajo, porque su nivel es aceptable, ¿no es cierto? Y esos recursos son importantísimos para Moromoro, para Pucará, para Urubichá, por ejemplo, ¿cierto? Hay un detallito ahí. La fórmula de redistribución que tocaba en los programas HIPIC 1 y HIPIC 2 era 70-30, 70 población y 30 pobreza. Pero el tema de pobreza hay que manejarlo con pinzas, ¿no es cierto? Porque, voy a dar números al azar, no es lo mismo que Santa Cruz, ciudad, tenga 1.800.000 habitantes y 20% de pobres, claro, de 1.800.000. El 20% de ese 1.800.000. Claro, si vamos a tomar niveles de pobreza, tomémoslo en valores absolutos, en cantidad de personas, porque la que demanda la cobertura de necesidades es la persona, no el porcentaje. Claro, pero ahí la coparticipación, por ejemplo, lo que se buscó primero, la participación popular solo nació el año 94 con coparticipación tributaria. Sí. Sí. Y de ahí el año 2000 se hizo la ley del diálogo, el encuentro de diálogo, el perdonazo de más de 1.500 y tantos millones que generó más plata y vino los famosos recursos hippie, que eso ya no era por población, sino era por nivel de pobreza y había una tablita, ¿no? Pero yo quiero, Carlos, a ver, mira, algo que me llamó la atención de Reymi siendo abogado, te voy a leer un articulito para cerrarlo el capítulo de la discusión, solamente la ley marco. La Carta Orgánica, que es el mismo concepto del estatuto, está en el mismo capítulo, que corresponde a la autonomía municipal, es la norma a través de la cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía y su elaboración es potestativa. Potestativa. Lo dice la misma ley. Porque obviamente, y su autonomía se regirá por ley, dice, ¿no? Entonces, tenés la ley municipal, la ley departamental, el estatuto o la Carta Orgánica. Igual haces autogobierno. En algunos casos, no podés hacer autogobierno por ley, como generar vicegobernadores, etcétera, etcétera, porque está establecido en la ley que dice el estatuto y la Carta Orgánica fijará tal cosa. En otros casos donde no podés hacer por ley, son el tema de las reelecciones de las autoridades, porque eso está en la Constitución. Es decir, lo que te da estabilidad al Estado está en la Constitución. Es decir, dicen, por ejemplo, sobre los gobernadores, por eso yo la otra vez me molestaba la discusión esa estúpida del estatuto, si por qué el gobernador puede ser reelecto o no. La Constitución dice que puede ser reelecto por una sola vez de manera continua y chao. Listo. Pero la Constitución dice, o sea, no podés poner en tu estatuto, será discontinuo. Bueno, es que el estatuto lo hicimos en su momento con la Constitución del 67, claro, no con la del 2009, era lógico, ¿no es cierto? Claro. No existía la del 2009. Entonces ahí, por ejemplo, el otro tema de fondo es que ya hay datos oficiales.
Cuando la ley marco dice 6 meses y un plazo perentorio para discutir la propuesta. Pero además dice 6 meses de la realización del censo. Aquí han comenzado a jugar con todo y ya van... Estos claro, son los 6 pero el otro tema, Carlos, es que aquí, por ejemplo, probablemente este decreto le va a haber costado el cargo al del INE, por ejemplo, ¿no? Porque hay una resolución del INE que dice, son oficiales. Y dice, la información que el anexo forma parte del presente constituyen la información oficial sobre población del Estado plurinacional y el factor de distribución correspondiente para la distribución de recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos de acuerdo a normas. O sea, ni siquiera dice que es solo para los municipios. No, está hablando de todo. Para todos, ¿no es cierto? No puede haber oficiales para uno y no oficiales para otro. Ese es el otro elemento de fondo. Y el otro elemento es que el Estado está generando leyes y esa estructura es la más preocupante. Esa es la más preocupante para mí porque lo ha vuelto estructural el problema. El momento que alguien quiera decir el pacto fiscal y tenemos aquí la propuesta, te van a salir con la ley de seguridad ciudadana, te van a salir con la ley de impuestos, con la ley financiera, con la ley de fuegos de azar, con todo esto. Porque yo estoy convencido, Carlos, de que si esa estructura vuelve para atrás, incluso con la propia autonomía fiscal y financiera, podemos solventar las autonomías. Estoy convencido. Con una lotería departamental para el tema del tercer nivel, pero no podés crear más impuestos. Es decir, hay una ley, que es la 154, que está aquí, dice, el nivel central del Estado podrá crear otros impuestos sobre hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas. Si te da solamente a los municipios le da 4, a la gobernación le da 5, y ahí lo mata el tema, todo lo demás es el nivel central. Es como la ley marco. Te dice, la competencia que no esté atribuida a las entidades territoriales es el nivel central. Dice, puta, haceme el favor, tenés que esperar la reciba. Pero hay otro tema de fondo, Carlos. Y aquí este tema es, por eso digo que es estructural. La Agenda 2025, que es la de 13 puntos, sí, no existe en el Estado autonómico para esto. Pero es más preocupante, porque en los 13 puntos, en los 13 puntos que se plantea la Agenda 2020, que la ha puesto el gobierno como prioridad, ¿no es cierto?, existen competencias que deben ser compartidas o exclusivas de los departamentos. Te doy un dato. En las competencias de tierras, por ejemplo, está ligado al proceso de desarrollo productivo y a los grandes emprendimientos. Y aquí la Constitución dice, por ejemplo, por eso es que este es un tema estructural, es un tema político estructural. La Constitución dice en el artículo 289, con toda claridad te dice que el tema de tierra, habrá una ley, dice, que te determine qué es lo que... Dice, el régimen de la tierra, la ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a la autonomía. Es decir, uno se pone a pensar siempre que en los casos que deben de transferirnos no hay leyes. Sí. En el caso que deben de transferirnos no hay leyes. Porque hasta ahora uno sabe cómo funciona el INRA, cómo funcionan las otras instituciones. O sea, vamos a ir creando leyes en función de las necesidades de lo que se pueda o no ir transfiriendo. Y lo otro preocupante, ayer el presidente lo decía, ayer dijo algo que es terriblemente preocupante. Algunos dicen que el modelo económico está bien y es él el que está mal, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a cambiar en la Central Obrera? Y decía también, y manifestó, algunos plantean 50 y 50, haciendo alusión a la propuesta. Ajá. Eso es tema del pasado. O sea, lo descartó de prepo. Eso es tema del pasado. ¿Cómo va a plantear 50 y 50? Eso era antes, cuando era otra realidad económica. O sea, a ver, esto yo digo, sigue siendo... Ahí choca con Arce Catacora. Porque dijo que era tema del pasado, el 50 y 50, y se refería a la propuesta, obviamente, de Santa Cruz, y eso... Lo que implica también que pudo haber sido 50 y 50. ¿Ah? Tácitamente lo está reconociendo. Claro. Claro, no, la conoce bien. Y el otro tema, el otro tema de fondo es que esto tiende a colapsar. Es decir, vamos a terminar, yo sigo criticando, o sea, el tema, el nivel, o sea, retrógrado del centralismo, de manera tal de que puede haber en el tiempo ya nomás un colapso, porque te estás quedando con las competencias que solamente podés ejercer y que algunas que tenés la obligación de ejercer, por ejemplo, en el caso de la gobernación, es la única gobernación de Santa Cruz que destina 30% de sus recursos al área de salud, porque le dieron los 5 hospitales grandes de la ciudad y le dijeron, usted arréglesela con ítem, con todo, con infraestructura, con todo.
Pero el tema de fondo es que en otras competencias no tienen raquítico. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos serias deficiencias para agarrar y apoyar nuestro modelo de desarrollo productivo. Por eso el vínculo siempre es lejano. No entramos, prácticamente no entramos. Exactamente. Pero para apalancar otros proyectos, como Rosita, el Mutum, todo lo que queramos, no jugamos. Jugamos solamente contestatariamente, ¿no es cierto? Sí, jugamos contestataria, a pesar que hay propuestas y todo, porque obviamente no hay plata. No le va a decir al gobernador que lo haga si no tienen las arcas, porque se las llevan todo. Y si lo hace y destina algo, ahí viene el proceso, que es otro tema, el de la ley del pacto fiscal, porque todo está amarrado al órgano rector. Y eso lo hacen las leyes muy bien financiadas, que saben cómo centralizar. Además está bien puesto el candado en cuanto a la distribución de competencias, ¿no? Está muy bien ligado. Ahí hay el tema es una de las posibilidades, una de las escasas posibilidades que se tiene de participar en una responsabilidad nueva. Otro tema importante, a ver, hay dos niveles de competencias compartidas y concurrentes. Ya. Hay 16 concurrentes y 7 compartidas. La compartida es aquella que está bien definida y te dice cómo ejercerla. Un ejemplo te voy a poner, la ley de juegos de azar, por ejemplo. ¿Cómo se debe ejercer una ley de carácter compartido? Porque ¿qué sentido tiene que a una le pongas concurrente de nombre y a otra compartida? Obviamente que tiene un sentido lógico, jurídico, de técnica, de tecnicismo jurídico. Primero, o sea, es una competencia compartida, es la que solamente el nivel central dicta una ley básica y vos lo haces todo. Ya. Es decir, uno la reglamenta, uno la ejecuta, uno le hace todo a esa ley. ¿No? Entonces, en la concurrente es totalmente diferente. Entonces, cuando se dicta la ley de juegos de azar, que es la ley 060, se agarra y se lo lleva todos los recursos, pero se la lleva todas las competencias. Es decir, no hay competencia compartida, la transforma en exclusiva, porque no nos deja un centavo, como gran cosa de un ingreso que paga el jugador que va 10% y hasta ahora no se ha depositado uno, porque dice que sigue en reestructuración, reformación de la autoridad de juego, cuando uno sabe que todas las propagandas van en recursos, se paga y todo en la autoridad de juego. Entonces ahí no existe, por decir, para el gobierno central, no existe la forma de cómo compartidamente tuvieran delegado, pues. No existe, porque creó la autoridad de juego como jurisdicción nacional. Para que la gente entienda esto que estás diciendo, esas palabras que hablan rápido, que dice, esta propuesta está fiscalizada por la autoridad de juego, de ahí tendrías que recibir, ¿verdad? Exactamente, de ahí. Y de ahí, por ejemplo, nosotros deberíamos reglamentar, o sea, desarrollar, reglamentar y ejecutar esa competencia. No jugamos absolutamente sacar nada. De las telefónicas, de todas las telefónicas, por ejemplo, exactamente, no jugamos absolutamente nada. Le digo, la autoridad de juego, 100% de todos esos ingresos, todo allá, y solamente 10% hay de un juego que vos entras y compras un boletito de bingo, por ejemplo, así. Entonces, pero tampoco no se ha depositado hasta ahorita un solo centavo. Esa es una nomás de las competencias compartidas, porque la otra compartida es el régimen electoral, por ejemplo. Así es. En el régimen electoral nosotros podíamos autoconvocar. Resulta que cualquier proceso que sea en el país está regulado en la ley del régimen electoral, tiene que ir al Tribunal Supremo. Ese es el candado que le pusieron. Claro, y esa es competencia compartida, es decir, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues, está la ley del régimen electoral y nosotros desarrollarla. En uso de nuestra autonomía, lo que no ocurre, desde elegir el tribunal electoral. Lo que no ocurre con la concurrente, por ejemplo. Y en la concurrente es al revés, te explico. La concurrente es el tercer nivel de la salud, por ejemplo. Sí, señor. Y sigue manteniendo ahorita el gobierno, te doy 2 ítems, te doy 4, hasta ahorita ha dado 40 ítems en 5 años, ¿no es cierto? 10 por año o 8 por año. Bueno, la cuestión es que ahí, por ejemplo, es exclusiva tuya. Cuando la Constitución dice que es concurrente. Es decir, no es que vos me vas a dar los ítems, dame la plata para que yo los cree. Ese es el sistema autonómico. Entonces yo digo, no es un problema, incluso yo diría ni de constitución, es un problema de conducta. Está claro, no es ni de constitución, porque si uno la lee, la constitución te dice bien cómo debes ejercer una competencia compartida. No sé, claro, como no hay poder jurídico donde vos puedas plantear un amparo, ya el gobernador lo planteó en La Paz, el pacto fiscal, y salió improcedente, ¿no es cierto? No hay cómo. No hay datos oficiales, dijeron los jueces, y en La Paz, imagínate vos, en su territorio, en su cancha, pues, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que sucede es algo que viene estructural, y es un problema de visión de política de Estado. Eso deberían decirlo los candidatos del MAS, porque deberían leer bien todas las leyes y ver cómo se construye.
sin eso yo diría, o sea, es muy difícil que vos podás, que vos podás elaborar un buen estatuto, por ejemplo. Porque el estatuto al final de cuentas te va a dar solo el autogobierno. Pero ojo, no, el estatuto no te va a crear ningún impuesto, Carlos. Porque sencillamente está amarrado a la Constitución y está amarrado. Ni te va a crear, claro, como erróneamente dice Raimi, no te va a crear nuevas competencias. Entonces ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser una ley que va a profundizar la autonomía, pero yo digo más en el ámbito del autogobierno, es decir, cómo se administra una provincia, cómo se van a administrar los recursos. Ahí puede Rubén consolidar su 50-40-10, por ejemplo, ¿no? Ahí. Entonces ese sí. O por ahí con imaginación puede salir alguna cosa. En el estado en el que estamos, bajando los ingresos de los departamentos, de los municipios, ya se ha dicho, hay municipios que se van a convertir en inviables. ¿Cómo va a ser el tema del incremento de la pobreza de aquí para adelante? Entendiendo pobreza no solamente la falta de plata que tiene la gente en su bolsillo, sino la imposibilidad que tiene de acceder a los servicios de salud y de educación, por ejemplo. Hay un detalle muy interesante, usted lo mencionaba hace unos momentos, me decía, bueno, resulta que pueden perder o no. Claro, si con un cambio de cálculo Cobija recibió 60% más, ¿no es cierto? Por más que baje la renta interna o que reciba menos de IDH, ya tiene un colchón mucho más grande, claro, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero es en el caso de Cobija, de que incrementó su población más del doble, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la gran cantidad de municipios que, en primer lugar, tienen menos población? Son expulsores. ¿No es cierto? Sí. Primero. No solamente que tienen menos población, cuando usted analiza el grupo, su grupo etario, su composición etaria, resulta que hoy tienen más población adulta que la que tenían hace 10 años. Sí. Entonces, su población económicamente activa hoy relativamente es menor que hace 10 años. Entonces, por un lado, tiene, por tema poblacional, va a tener una menor participación, porque tiene menos gente, en la redistribución, en términos porcentuales, 1. 2, como su población está, que no se entienda peyorativamente, como su población está más vieja que hace 10 años, entonces la posibilidad de desarrollar actividad económica se reduce. Y si a eso le sumamos que son municipios que en su estructura de ingresos, sus ingresos propios, su capacidad de cobrar impuestos de inmuebles, de vehículos, no llega ni al 1% en gran medida, entonces son municipios que prácticamente viven extendiendo la mano de lo que les caiga de coparticipación o IDH. Entonces, ¿qué viabilidad tienen ese tipo de municipios desde la perspectiva económica, ¿no? Lo político es otra historia, ¿no es cierto? Que se peleen esto y lo otro ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, si no tiene una viabilidad económica, ¿qué atractivo va a tener para un empresario ir e invertir en un determinado lugar si ve alguna oportunidad de negocio? Es más complicado. Entonces, y eso obviamente se traduce en una aceleración de la mandada de población hacia los centros urbanos, claro, y acá nos complicamos más la vida, digamos, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que simplemente agarrar y sumar y dividir, ¿no es cierto? Esto amerita, por eso inclusive los 6 meses que establecía el plazo, era un tiempo bastante optimista. 6 meses no alcanzan para discutir semejante tamaño de cuestión, ¿no es cierto? En el caso de los POAS, por ejemplo, los techos presupuestarios llegan más o menos en agosto y hay que estarlos entregando a fines de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, 2 meses para discutirlo de una gestión queda corto. Imagínense 6 meses para discutir 20 años. Claro. Hay un tema, Carlito, en esto. A ver, este tema, ¿no?, de cambio político te hace pensar y decir, bueno, ¿y por qué Pando tiene rápido su estatuto? Y te lo refleja el gobierno, te lo refleja cada rato. Porque obviamente, pues, ese estatuto de Pando lo ha hecho la ministra de Autonomía, pues. Claro. Y lo ha hecho bajo esta lógica, pues, estructural, ¿no es cierto? No descentraliza absolutamente nada.
El gobernador sigue nombrando todo, por ejemplo. Así cualquiera lo escribe con los ojos cerrados. Pero claro, pues son los más apurados en hacer estatuto y carta. Claro, porque hay una estructura, pues porque después van a decir, cuando uno aparezca con el pacto fiscal, no puede decir, ya tienen carta orgánica, ya tienen estatuto. O sea, es la lógica, es la lógica central. Por eso yo digo, este problema es un problema estructural. El proceso de cambio que lleva adelante el gobierno del MAS es incompatible con el proceso autonómico. ¿Por qué es incompatible? Porque él mismo durante 5 y 6 años de vigencia de la Constitución ha generado una nueva estructura jurídica y lo está haciendo y lo está siguiendo. Entonces todo eso tiene que dar marcha atrás, se va a derogar y abrogar cientos de artículos y de normas, ¿no es cierto?, que son incompatibles porque un pacto fiscal te debe dar la libertad de que vos generes tus propios ingresos y tus propios recursos, sin ninguna atadura, con la única atadura que no violentes derechos fundamentales ni derechos económicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el otro tema de fondo, es tan compatible este proceso, que el gobierno prepara una agenda patriótica donde no juega el rol de distribución de recursos, donde todo el nivel central es el responsable de todos los procesos económicos, de las 13 unidades de los procesos económicos, incluso ahí lo mete el Mutú, lo mete Rosita, claro. Y todo. Entonces, esto es terriblemente peligroso que te obliguen en estas condiciones o que te quieran exigir, porque es una lógica política atrofiada, que te digan, tenés que hacer tus estatutos, si no, no hay plata. ¿Por qué? Porque con el estatuto, en las condiciones, en esta estructura, es muy complejo. A pesar de eso ya hay avance. Exactamente. Además de eso, están jugando con eso porque la intención es no distribuir absolutamente nada más, no darle lado a ningún reclamo regional. En fin, lo vamos a seguir esto en otra oportunidad. Les agradezco a los dos por venir. Gracias por la invitación. Gracias.